Ya no sé qué más hacer. Siento que probé de todo, que hice terapia, hice reiki, hice constelaciones, hice yoga, cambié mi alimentación, me fui de viaje, volví, vacaciones, cambié mis hábitos. Bueno, nada funciona. Constelaciones para la vida, con Sara Levita. ¿Sabes, Sara, que escucho este párrafo que te acabo de hacer con sus matices en muchas personas? Y un poco también le puse algo de mi cosecha personal, porque muchas veces me vuelvo a encontrar con esta pregunta, que uno siente que hizo de todo tratando de sentirse mejor y nada de eso le devolvió ese bienestar que uno cree posible o que anhela. Entonces, también en tiempos como estos, y creo que si alguien escucha este episodio dentro de 10 años, en tiempos como estos va a seguir valiendo lo mismo. Hay una pregunta que se impone de forma inicial, que es ¿qué más puedo hacer para estar mejor? Para otras personas será me siento muy mal por primera vez y siento que tengo que hacer algo pero no sé cómo empezar. Y para otros será, después de todo lo que hice, ¿en dónde me estoy equivocando? Porque no veo ese, entre comillas, resultado, ¿no? Entonces, quisiera dedicarle este encuentro a que me ayudes a redireccionar las preguntas y a reorientar las búsquedas o a desdramatizarlas, tal vez. Escuchaste, Nati, en tantas oportunidades que desde la sabiduría popular se dice lo que sucede conviene. Dios, me mata esa frase, todavía estoy en una etapa de rebeldía. Sé que es así, pero por favor. Y entiendo que esa búsqueda que surge de una necesidad de encontrarle sentido a veces a un vacío interior o justamente a la falta de sentido, nos lleva a los seres humanos a avanzar en diferentes elecciones que hacemos para ver si hay un marco, una filosofía, un encuadre, una actividad, algo que de pronto empiece a darnos respuestas a esos interrogantes que tenemos y que empiecen a colmar aquellos vacíos que quizás nos habitan. En ese sentido, yo me pregunto en voz alta, ¿cuál es el objetivo que tiene la vida? Cuando de pronto nos encontramos en esos tramos donde esta búsqueda es la constante. Y me viene la frase del poeta. ¿Será que la búsqueda es el resultado o es el camino que se hace al andar? Porque tal vez no hay resultado en cuanto a llegar a la cima de la montaña para cada uno. Quizá ese resultado que surgen de las respuestas, de las comprensiones, de los entendimientos, de la amplitud, de ir ampliando nuestra conciencia, está precisamente en el camino, que nos va permitiendo ir integrando aquello que nos va acercando a recordar quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro propósito, hacia dónde vamos. Yo entiendo que somos parte de una cultura occidental donde fuimos entrenados a pensar en resultados. Y me parece, Nati, que estamos en tiempos en donde también se nos está proponiendo tal vez hasta un cambio de paradigma en esto y darnos cuenta que la sabiduría está en el camino. Lo que vos planteás es algo muy hermoso que, bueno, por momentos muchos experimentamos, diciendo, bueno, entiendo ahora toda mi travesía que me llevó a este lugar,
tuvo un gran sentido y yo me siento transformada y no sería la misma y tal vez no hubiese llegado a este punto si no hubiese hecho como todas esas experiencias, pulido mi carácter, enfrentando el nuevo desafío de la vida que a veces solo viene para que uno compruebe que tiene esas herramientas que siente que adquirió, como a ponerse a prueba, ¿no? Cualquiera puede hacer una analogía si ve cualquier película en el cine o una serie y demás, y es como, bueno, uno aprende y después algo vuelve a aparecer para poner esas herramientas a funcionar. Y de cierta manera es un tiempo de esto, ¿no? De empezar a poder entrar en contacto con todo eso que tenemos dentro y ponerlo a funcionar. Porque si no, en realidad es casi un ego espiritual. Bueno, yo sé que puedo respirar, sé que puedo hacer esto, sé que puedo hacer las posturas de yoga, sé que pero no lo uso cuando de verdad es necesario para uno mismo, en su vida cotidiana, en los pequeños actos, en el supermercado, cuando uno se sube al colectivo, cuando uno dialoga con un desconocido o tiene que responder a algo. Digo, la práctica esa hace que reconozcamos esas herramientas y veamos nuestro progreso. Sin embargo, a veces no podemos ver ahí, sentimos que de verdad necesitamos empezar a hacer algo diferente y algo nuevo. Entonces, la pregunta sería, ¿por dónde empiezo? Aún habiendo hecho un montón de cosas anteriormente, muchos de nosotros sentimos que estamos siempre volviendo a empezar. Sí, yo me permito tal vez esto abordarlo desde dos lugares diferentes, ¿no? Hay un mecanismo desde el marco de la psicología que es la compulsión a la repetición. Como de pronto nuestra neurosis nos lleva a quedarnos en esos lugares infantiles, reeditando esas memorias a lo largo del tiempo a través de todas las relaciones. Bueno, es parte de la naturaleza de nuestro psiquismo. Desde la filosofía de las constelaciones, eso es resultado de nuestras lealtades invisibles, de nuestras implicancias, que por querer mantener un lugar de inocencia, garantizarnos la pertenencia, repetimos, reeditamos esos patrones que de pronto no nos acercan al bienestar, a la realización y a la felicidad. Yo entiendo que esto que traes es muy profundo porque nos invita a hacer un trabajo muy consciente y muy honesto con nosotros mismos. Y poder realmente darnos cuenta que cada vez que nos encontramos como víctimas de las mismas situaciones es porque hay algo que todavía no estamos dispuestos a despedir de nosotros mismos. Una etapa, nuestra infancia, justamente una lealtad invisible, a través, por ejemplo, de esa constante que sostenemos, pretender salvar a nuestra madre o repetir el destino de nuestro padre. Pero lo cierto es que más allá del abordaje con el cual lo miremos, siempre hay una razón inconsciente y tal vez álmica por la cual sostenemos esos lugares de víctima y pasivos en nuestras vidas. Entonces, yo entiendo que comenzamos quizás a darnos la posibilidad y a recuperar la esperanza cuando tomamos una decisión consciente. Y la decisión consciente es crecer, es tomar la parte de responsabilidad. Que no digo que sea fácil, porque soltar duele, porque despedirnos de alguien, de algo, de un ciclo, de una etapa, bueno, nos invita a prepararnos porque hay que atravesar ese proceso. Pero es la única forma, como decía Jung, que podamos comenzar a transitar
un camino de individuación. Y ese camino de individuación, que es maravilloso, nos exige mucho. Y empieza con esta decisión, que nos lleva justamente a ir haciendo espacio a lo nuevo, primero por dentro, para que después podamos ir plasmándolo por fuera. Porque cuando nosotros tomamos esta decisión, todo comienza justamente a alinearse para facilitarnos encontrar y realizar y materializar en el afuera aquello que ya somos capaces de ir perfilando, definiendo y alineándonos por dentro. Entonces, una de las preguntas catalizadoras de este proceso inicial podría ser: ¿qué tengo que ver yo con el caos externo? A mí me encanta esa pregunta y la practico lo más que puedo. No solo con el caos social o del mundo, después uno lo puede elevar al afuera que considere, pero sí en la práctica de la vincularidad. Si del otro lado aparece una persona agresiva o una situación se complica, como para llevarlo bien a nuestro metro cuadrado, a nuestra vida cercana, que es la principal fuente de práctica de todas estas herramientas que tenemos sin saberlo. Que es, ¿por qué aparece esta persona en mi vida? ¿Qué me trae? ¿Por qué me despierta esta emoción? ¿Y para qué? ¿No? Me parece que uno está todo el tiempo en esa vincularidad con el afuera para después entender que no hay semejante separación, ¿no? Pero son como momentos. Sabés que yo muchas veces me pregunto cómo hacen estas personas que son capaces justamente de vivir en el caos sin perder la calma interior. Claro que es mucho más fácil si vos estás en un monasterio del Tíbet, poder precisamente quedarte en tu centro en medio del caos. Acá el gran desafío es no estar en un monasterio del Tíbet, sino es estar en el mundo, sin dejar este lugar interior. Hay un principio espiritual que justamente dice esto. El desafío es estar en el mundo sin ser del mundo. Y ahí entiendo que las prácticas espirituales, las buenas compañías, poder encontrarte con aquellos que de pronto colaboren a recordarte que todo está dentro es fundamental. Porque nuestra mente inevitablemente, como se la llama la mente de mono loco, nos va a llevar todo el tiempo a quedar atrapados en los estímulos externos. Ahora, ¿por dónde pasa poder quizás hacer algo diferente con esto? Y entiendo que esto tiene que ver con el autoconocimiento y con que cada uno de nosotros recordemos en qué lugar anclamos, de qué se trata aquello que nos enraiza, de tal forma que nos permite justamente poder, a veces, porque tampoco entiendo que es siempre, pero sí a veces poder mantenernos en nuestro eje a pesar de las circunstancias. Yo entiendo que no hay manera de poder hacer algo diferente con el caos externo si ese caos interno te habita. Ese caos interno tiene que ver con aquello que no es esencial. Tiene que ver justamente con esas memorias que reeditamos por lealtades, por implicancias, por la compulsión a la repetición, por tantas otras cuestiones más. Y de nuevo, ¿por dónde empieza? Por tomar la responsabilidad sobre nosotros mismos. Yo recuerdo, al menos desde los años 60, esta frase: somos co-creadores de la realidad. Somos co-creadores de nuestra realidad. Y esa frase, que parece como una frase hecha, lo cierto es que nos da responsabilidad, no encuentro otra palabra, y al mismo tiempo nos remueve la esperanza de que podemos hacer algo diferente con lo mismo. Por eso fíjate que ante ciertas situaciones uno se encuentra con personas que lo transitan con cierta calma interior y hay otras que
que verdaderamente la viven con un estado de alteración y de dificultad importante. Por eso entiendo que lo que nos rescata, Nati, es la conciencia sobre nosotros mismos. Y los caminos son múltiples. A muchos, respirar conscientemente 3 veces por día les facilita mantenerse en este centro. Para otros, practicar yoga 3 veces por semana y adherir a esa filosofía les permite permanecer en ese lugar. Para otros, tener un espacio donde se comparten intereses en común, creativos, espirituales, de autoconocimiento, bueno, por ahí pasa el camino. Entiendo que la conciencia sobre sí y poner en práctica otro de los principios espirituales, que es mantener la disciplina espiritual. Porque no alcanza a hacer un ayuno una vez cada tanto. No alcanza a ir a un taller de constelaciones una vez cada tanto. No alcanza a hacer una práctica de yoga una vez cada tanto. Te comparto esto porque entiendo que el caos externo está colaborando a que nosotros podamos poner en práctica aquello que viene de nuestra naturaleza espiritual, que por ejemplo en este caso es recuperar el valor que tiene la disciplina, que nada tiene que ver con la exigencia, nada tiene que ver con el dogmatismo, tiene que ver con aquello que es nuestra naturaleza. Nosotros no respiramos cada tanto, mantenemos la disciplina de respirar. Nos tenemos que alimentar disciplinadamente para tener una buena salud. Tenemos que higienizarnos habitualmente para poder estar en condiciones de encontrarnos en este plano. Entonces entiendo que este caos externo está al servicio de poder ordenar nuestro caos interior. Y ese caos interior va a ser resultado de aquello que, como dijo alguna vez Bert Hellinger, venimos a ordenar en el alma, y tantos otros como Freud, trabajar, por ejemplo, sobre nuestra salud mental, y tantos otros colaborar con alguna práctica física que nos permita justamente alinearnos con el orden mayor. Y a veces ese orden mayor empieza o termina o va en simultáneo con el orden menor, porque también hay muchas personas que se preguntan eso, ¿por qué no se sienten bien a pesar de una buena alimentación, hacer yoga, respirar, tomar flores, no sé, lo que vos quieras, ir a hacer biodecodificación, lo que vos quieras de todas las posibilidades que hay en este tiempo sobre la superficie? Y me parece que a veces eso tiene que ver con una falta de compromiso o con una incoherencia entre lo que uno sabe y lo que uno aplica. Es como si tomáramos cualquier carrera tradicional, abogacía, contabilidad, digo, de alguna forma todo es una analogía de otra cosa. Entonces, bueno, sí, sé un montón de cosas, pero no las uso, no las aplico, no las encarno. Y me parece que con lo espiritual, de alguna forma, muchas personas eso saben cómo se llaman los chakras, cómo son las posiciones de las manos para hacer los mudras, lo que vos quieras. Pero después, en sus actos mínimos, no ponen a funcionar eso. Y me parece que la espiritualidad también, y ese cambio de conciencia, empieza en esto, en los valores, en lo que nos hace humanos, que para mí es una pregunta fundamental de este tiempo, frente a tanta tecnología y a inteligencia artificial y espíritu rarísimo. Quiero decir, lo raro que a veces se habla sobre el espíritu y la conciencia, ¿no? Digo, ¿qué es lo que nos hace humanos? ¿Qué le da sentido a esta encarnación? Y me parece que le podemos dar un montón de vueltas filosóficas, Oriente, Occidente, los nuevos filósofos, los antiguos, pero habilitarnos esa pregunta a nosotros es lo que también nos puede hacer volver al eje. ¿Qué es lo que nos da humanidad?
que termina siendo el amor, la compasión, un vínculo de verdad. Y ordenar la vida en función de eso, que por más mínimo que parezca, nos da coherencia cruzar la calle por donde corresponde, tirar la basura en el horario que corresponde, pagar el boleto de colectivo. O sea, las microexperiencias son las que a veces nos van dando esas grandes enseñanzas, ¿no? Porque pienso eso, que a veces uno se siente desolado entre todo lo que sabe y esas prácticas donde va a lugares, pero después vuelve a su vida cotidiana y entiende que se sigue sintiendo miserable. Voy a usar esa palabra tan fuerte, porque tiene que ver con la imposibilidad de encarnar esos grandes aprendizajes en los actos mínimos. Sí, y entiendo que si en estos tiempos las prácticas espirituales no las llevamos a cabo en la vida cotidiana para transformarlos en una espiritualidad práctica, nada va a ser suficiente. Porque justamente el sentido primero y último es la espiritualidad práctica. Y vuelvo al comienzo. Entiendo que el tema es no hacer identidad en el resultado, sino en el proceso. Para que cuando cada uno de pronto se encuentre en ese instante en donde tenemos que dejar este plano, podamos mirar hacia atrás y reconocer que el valor no va a estar en los resultados, sino en esta pregunta que me surge. ¿Cuánto he sido capaz de practicar el amor para conmigo mismo y para con los demás? Y entiendo que tener esta pregunta a tiempo es lo que nos permite justamente no tener que forzar a que la vida nos lleve a los límites para poder practicar los valores, que también entiendo es parte del sentido que tiene esta crisis mundial, colectiva, donde tanto resulta por la falta de valores. Y entiendo que quizás ese pueda ser el camino, o quizás uno de los caminos que nos permitan colmar, llenar ese vacío interior, porque cuando uno se da la posibilidad de poner en práctica el amor al otro como resultado del amor a uno mismo, es ahí donde uno encuentra sentido y uno se va a dormir en paz, en donde tal vez una sonrisa se te dibuja, en donde uno puede relativizar lo difícil que te pudo tocar vivir, porque a través tuyo alguien pudo sentirse mejor o encontrar una respuesta o tomar una decisión para su bien. Y como me gusta decir, Nati, a esta altura de la conciencia, Me gusta. Repetí. a esta altura de la conciencia, sabemos que la felicidad propia no puede ser sin la felicidad del otro. Y que cuando el otro logra algo lindo en su vida, también lo logramos en nuestro interior. Hoy somos millones que nos estamos encontrando y otros están invitados a encontrarse, ¿no? En este umbral de la conciencia, en estos lazos que nos encuentra, en donde verdaderamente sentimos que en lo profundo, en lo que trasciende nuestro cuerpo, nuestro nombre, nuestra tarea, somos uno. Entonces, en ese lugar, vuelvo a la pregunta: ¿cuánto estoy siendo capaz de practicar el amor a mi persona? Y desde ahí, en lo chiquito, en lo pequeñito, en lo cotidiano, al otro. ¿Y qué me pasa cuando sucede esto? ¿Qué me pasa cuando sucede esto? Me doy cuenta finalmente que cada vez que me ofrezco al servicio del otro, ordenadamente, por supuesto, a quien me estoy sirviendo es a mí mismo. Porque finalmente entre el otro y yo, cuando hablamos en el nivel del espíritu, no hay separación ni diferencia.
Claro, lo que doy me lo doy. Exacto. Y si uno no quisiera decirlo así como esa máxima espiritual, lo podría comprobar en su cuerpo, en algo tan simple que es cuando uno siente amor hacia otra persona, en realidad uno está sintiendo amor. Igual que la frase popular de cuando uno siente enojo hacia el otro, reproche, recriminación, lo siente el propio cuerpo. Entonces, bueno, la sabiduría popular dice, estar enojado es como tomarse un veneno fantaseando que ese veneno va a matar al otro. No, uno se está intoxicando de esa emoción. Entonces, hay una vincularidad, pero bueno, el que se siente bien con su servicio, su generosidad, o amplifica su corazón, o siente que su alma se nutre, es uno dando. Bueno, y me das a pensar entonces que tal vez una buena propuesta es que cada uno podamos proponernos cada día ver por dónde pasa responder esta pregunta. ¿Qué soy capaz de hacer hoy por mí? ¿Y qué soy capaz hoy de hacer por el otro? Y llevarlo a la práctica, y ver qué sucede, y ver qué nos trae, y ver cómo nos condiciona tal vez el día diferente, y cómo de pronto nos permite encarar el día con una disposición, una sonrisa o un sentimiento de gratitud nuevo. Creo que es una práctica fácil, posible, que está al alcance de todos, que no nos exige, porque es a partir de lo que uno es y de lo que uno tiene para ofrecer, porque ya lo tomó y porque es capaz de ponerlo en práctica en principio para con uno y luego para con el otro. Y entiendo que si extendemos esta práctica, fíjate cómo facilitaríamos el diario vivir, porque estaríamos justamente apostando a construir una red en donde no solamente nos ofreceríamos a sostener al otro, sino también a dejarnos sostener. Porque nadie puede dar lo que no ha tomado, ¿no? Que es una máxima, es uno de los principios de las constelaciones, que en mi caso es de los que más me cuesta aprender, ¿no? Viste que a veces, bueno, como decíamos antes, uno sabe, pero entre lo que sabe y lo que puede, hay una distancia muy grande. Y para los que venimos en estas búsquedas y practicando y demás, bueno, lo hablábamos al principio de este episodio, ¿no? Yo sé lo que tengo que hacer, pero no lo puedo hacer. O también, y esto te lo propongo para una nueva conversación, empezar a tratar de desromantizar esos resultados, ¿no? Digo, porque uno sabe que finalmente llega a la otra orilla y la tierra por venir es más fértil y es un espacio en donde se siente más a gusto y que la historia termina bien. Pero en el tránsito hacia eso hay dudas, hay miedos, hay valles y hay hundimientos y no es tan simple. Entonces me parece que también es responsable dejar de romantizar el proceso como hacen algunas personas, ¿no? Que hablan siempre de la receta impecable, de un paso a paso, de lo evitativo, de lo superficial en nuevos mandatos. Y cuando uno le pone el cuerpo a veces, se enfrenta con ese límite, ¿no? Que aún sabiendo cuál es el movimiento correcto, no lo puede hacer. Y en esta práctica cotidiana, lo podemos ver incluso cuando ordenamos nuestra casa. Siempre hay un rinconcito que no podemos ordenar. Siempre hay algo que no podemos mover del lugar. Siempre hay la intención de renovar algo, pero al momento de hacerlo se nos impide. Y en eso tan chiquitito y tan, no sé, simple, si estamos en la conciencia correcta, empezamos a entender cómo se nos juegan otras cosas, ¿no? Donde siempre hay dentro nuestro algo que está muy desordenado, donde a veces hacemos un cambio para que nada cambie. Pero bueno, el compromiso tiene que ver con dos movimientos: el de autorrespeto y de comprender el límite, lo que puedo y lo que no puedo ahora, y después, cuando llegue el momento, de estar preparado para
atravesar esa autolimitación, ¿no? Sí, hay dos cuestiones que me gustaría aportar, fíjate. Hay como una ilusión infantil que el dolor es evitable, porque cuando somos niños vivimos en una constante de placer, ¿no? El principio de placer que decía Freud. Y el principio de realidad que se va imponiendo en el tiempo es parte de una pauta madurativa. Y por otro lado, las constelaciones, ¿qué es lo que permanentemente nos recuerdan? Que la fuerza interior es resultado de la inclusión, no de la exclusión. Por eso, por ejemplo, ¿cuántas veces del dolor tomamos la fuerza? ¿Cuántas veces a partir de lo que nos angustia nos transformamos? ¿Cuántas veces a partir de la tristeza hacemos espacio a lo nuevo que es bueno para nosotros? Entonces entiendo que más que lejos que pensar en que podemos evitar y excluir el dolor, la angustia, la incomodidad, la tristeza, es precisamente, y esta es otra de las pautas madurativas, aprender a convivir con la frustración que tal vez nos implica en un tiempo de nuestra vida sentir dolor. Aprender a convivir con la frustración cuando de pronto esos momentos de tristeza te abraza, permanecer en esos lugares, porque ahí está toda nuestra posibilidad de cambio. Por eso la vida es inclusiva. Y cuando nosotros nos amigamos con esta mirada, nos damos cuenta que finalmente todo es parte, todo está al servicio, y que no se trata de retirar el cuerpo, sino que el gran desafío es poner el cuerpo en esos baches, en eso que nos duele, sostenerlo, porque allí está lo nuevo que espera por nosotros. Y esa es una decisión adulta. Gracias, Sara. Gracias siempre, Nati.